Bienvenidos a este podcast. Hoy tenemos el privilegio de conversar con Sofía Pérez Ruiz, Juan Sebastián Di Francisco y Matías Solorzano, personas que han logrado destacarse con respecto al tema de hambre y saciedad. Durante nuestra charla exploraremos sus conocimientos. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué es la grelina y cuál es su función en el cuerpo humano? Principalmente en el estómago y en el intestino delgado. Su función principal es estimular el apetito y regular el equilibrio energético en el cuerpo humano. La grelina actúa sobre el hipotálamo, una región del cerebro que controla el apetito y la ingesta de alimentos. Cuando los niveles de grelina aumentan, se envía una señal al cerebro indicando que el cuerpo necesita energía y que es el momento de comer. Como resultado, se incrementa el apetito y se estimula el proceso de búsqueda y consumo de alimentos. ¿Cómo se produce la grelina en el cuerpo? La grelina es una hormona que se produce principalmente en el estómago y en menor medida en el intestino delgado y el páncreas. La producción de grelina está regulada por varios mecanismos. En el estómago, las células endocrinas, conocidas como las células G, producen y liberan grelina. La liberación de grelina aumenta antes de las comidas y disminuye después de comer. La producción de grelina también puede ser regulada por otros factores como la cantidad de grasa corporal y el nivel de glucosa en sangre. Por ejemplo, los niveles de grelina aumentan cuando hay una reducción en la cantidad de grasa corporal o durante periodos prolongados de ayuno. Además, el nivel de grelina es más alto en personas con obesidad. ¿Cuáles son los efectos de la grelina en el apetito y la sensación de saciedad? Algunos de los factores que influyen son el ayuno, ya que los niveles de grelina tienden a aumentar durante el ayuno y disminuir después de las comidas. Otro factor es el ejercicio físico intenso, con el cual se demostró que reduce los niveles de grelina en el organismo, lo que puede contribuir a la suspensión del apetito. Así también otro factor como el estrés crónico puede aumentar los niveles de grelina en el organismo, lo que puede provocar un aumento en el apetito y la ingesta de alimentos. ¿Cómo puede influir la regulación de la insulina en el control del peso corporal? La insulina también puede influir en los niveles de hormonas relacionadas con el apetito, como la grelina y la leptina, que regulan la sensación de hambre y saciedad. Una disfunción en la regulación de la insulina puede afectar negativamente estas hormonas, lo que puede conducir a un aumento del apetito y el consiguiente consumo excesivo de alimentos, lo que podría contribuir al aumento de peso. ¿Qué es el sistema anabólico en el cuerpo humano? El sistema anabólico en el cuerpo humano es responsable de la construcción y reparación de tejidos y órganos, contrario al sistema catabólico que se encarga de la degradación de tejidos para obtener energía. El sistema anabólico sintetiza moléculas complejas a partir de compuestos más simples. ¿Cuál es la principal función del sistema anabólico? La principal función del sistema anabólico es la síntesis de proteínas que son esenciales para el crecimiento y mantenimiento de tejidos como los músculos, órganos y sistemas del cuerpo. ¿Cuáles son las principales hormonas que regulan el sistema anabólico? Las principales hormonas que regulan el sistema anabólico son la hormona del crecimiento GH, la insulina y la testosterona. Estas hormonas promueven la síntesis de proteínas y favorecen el crecimiento y reparación de tejidos. ¿Cuáles son las consecuencias de un desequilibrio en el sistema anabólico? Un desequilibrio en el sistema anabólico puede tener varias consecuencias negativas para la salud. Un exceso de actividad anabólica puede llevar a la acumulación de grasa corporal, sobrecarga de órganos como el hígado y enfermedades metabólicas. Por otro lado, un déficit de la actividad anabólica puede resultar en una disminución de crecimiento y reparación de tejidos, debilitamiento muscular y disminución del funcionamiento del sistema inmunológico. ¿Cuáles son los nutrientes esenciales para el sistema anabólico? Los nutrientes esenciales para el sistema anabólico incluyen proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. La proteína es especialmente importante ya que proporciona los aminoácidos necesarios para la síntesis de nuevas proteínas. Los carbohidratos y las grasas también son importantes para proporcionar energía y nutrientes necesarios para el funcionamiento del sistema anabólico. ¿Cuál es la función principal del hipotálamo en relación con la alimentación? El hipotálamo regula el hambre y la saciedad, desempeñando un papel fundamental en el control del apetito y la ingesta de alimentos. ¿Cuáles son los mecanismos involucrados en la regulación a corto plazo del hambre y la saciedad?
El neuropeptido y el NPI es un peptido producido en el núcleo arqueado del hipotálamo y actúa como un potente oxígeno, estimulando el apetito y promoviendo la ingesta de alimentos. Cuando los niveles de NPI aumentan, se activa el impulso de comer y se experimenta una sensación de hambre intensa. Por otro lado, cuando los niveles de NPI disminuyen, se experimenta una sensación de saciedad y disminuye el apetito. ¿Dónde se produce principalmente el neuropéptido? ¿Y cuál es su función principal? El neuropeptido y NPI se produce principalmente en el núcleo arqueado del hipotálamo en el cerebro. Su función principal es controlar el comportamiento de la alimentación diaria y la homeostasis de la energía. ¿Qué factores pueden influir en los niveles de neuropéptido? ¿Y cómo afectan a la regulación de la energía? Los niveles de neuropeptidos y NPI pueden ser influenciados por hormonas como la leptina, la insulina y la grelina. La leptina y los niveles de insulina elevados disminuyen el NPI, mientras que la grelina elevada, la hormona del crecimiento y los niveles de glucocorticoides aumentan el nivel de NPI. Estos cambios en los niveles de NPI pueden tener un impacto en la regulación de la ingesta de alimentos y la homeostasis energética del organismo. ¿Cómo influye el neuropéptido en la regulación a corto plazo? La regulación a corto plazo del hambre y la saciedad implica una interacción compleja de señales y sustancias químicas en el sistema nervioso central, incluyendo la liberación de neuropéptidos y NPI, la respuesta a señales del tracto gastrointestinal y la influencia de hormonas y neurotransmisores. ¿Qué grupo de neuronas se encuentran en el hipotálamo y cómo afectan al apetito? El hipotálamo contiene dos grupos de neuronas diferentes, uno que promueve el apetito y otro que suprime el apetito. Estos grupos de neuronas se comunican con otras regiones del cerebro y liberan señales químicas que regulan las sensaciones de hambre y saciedad. ¿Qué consecuencias pueden surgir si se dañan ciertos núcleos en el hipotálamo en relación con la alimentación? Si se dañan ciertos núcleos en el hipotálamo, puede resultar en comer en exceso y obesidad. Esto se debe a que se interrumpe el equilibrio entre las señales que promueven y suprimen el apetito, lo que puede llevar a una ingesta excesiva de alimentos y a un aumento de peso. ¿Qué es el sistema catabólico y cómo funciona en el cuerpo humano? El sistema catabólico es el conjunto de procesos metabólicos que se encargan de descomponer las moléculas complejas en estructuras más simples, liberando energía en el proceso. Este sistema es responsable de la degradación de nutrientes como carbohidratos, lípidos y proteínas. Durante la digestión, por ejemplo, las enzimas decomponen los alimentos en moléculas más pequeñas que luego son utilizadas para obtener energía o para sintetizar nuevas moléculas. ¿Qué son los neuropéptidos norexigénicos y cuál es su función en el cuerpo? Los neuropéptidos noréxicos son péptidos que no estimulan el apetito. Al contrario, se ha encontrado que algunos de ellos pueden tener efectos supresores del apetito. Estos péptidos pueden estar involucrados en la regulación del peso corporal y el metabolismo, y se están investigando como posibles objetivos terapéuticos para el tratamiento de la obesidad y los trastornos relacionados. ¿Qué es el sistema anabólico a corto plazo y cómo afecta al cuerpo humano? El sistema anabólico a corto plazo se refiere a los procesos metabólicos que